Amigos, en esta oportunidad hablaremos del Sistema General de Regalías. Lo primero que debemos saber es que su organización y funcionamiento se encuentra regulado por la ley. Es un sistema que se encarga de la distribución de los recursos de regalías teniendo como principios fundamentales: reservar parte de estos recursos para usarlos en periodos de baja generación de regalías, garantizar una distribución equitativa de los recursos a lo largo del territorio nacional, asegurar el impacto regional de las inversiones financiadas con regalías y promover el buen uso de los recursos. Dentro de los principales cambios frente al sistema de regalías anterior podemos encontrar la modificación de la forma de distribuir los recursos de regalías de tal forma que haya un balance entre los recursos de regalías que reciben regiones productoras y no productoras, la creación de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Fondo de Ahorro y Estabilización. El paso de un esquema en el que las entidades territoriales receptoras tenían autonomía decisoria en la inversión de recursos a la implementación de triángulos de buen gobierno que sirven para asegurar la correcta inversión de los recursos de regalías, sobre los que hablaremos más adelante. La administración del banco de proyectos por parte del Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta que antes cada entidad territorial tenía su propio banco de proyectos. El cambio del sistema de interventorías administrativas y financieras por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación administrado por el Departamento Nacional de Planeación. El reemplazo del modelo en el que cada entidad territorial promovía iniciativas particulares por un modelo en el que las inversiones pueden hacerse mediante esfuerzos coordinados de varias entidades territoriales homogéneas. En cuanto a la distribución de los recursos provenientes del pago de regalías, del 100%, máximo el 2% es usado para administrar el Sistema General de Regalías. Máximo el 1% es usado para financiar el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. El 0.5% se destina a los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y el 2% se destina a la fiscalización de yacimientos y cartografía. Además, se destina 10% al Fondo del Ahorro Pensional Territorial, FONPET, creado para avanzar en la reducción del pasivo pensional que tienen las entidades territoriales. 10% al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya finalidad es financiar proyectos regionales asociados con ciencia, tecnología e innovación. Máximo 30% al Fondo de Ahorro y Estabilización, creado para ahorrar recursos de regalías en momentos de bonanza y usarlos cuando los recursos de las regalías sean escasos. El excedente, es decir, 45.5% o más de los recursos del Sistema General de Regalías, se destina como recursos de inversión. Del total de estos recursos de inversión, el 20% se giran directamente a las entidades territoriales productoras o a las entidades territoriales por donde se transporten los recursos extraídos. El 80% restante de los recursos de inversión se destina a dos fondos: al Fondo de Desarrollo Regional, que obtiene el 40% de los recursos y el cual busca unir entidades territoriales con características similares que estén dispuestas a desarrollar proyectos de inversión conjuntamente; y al Fondo de Compensación Regional, que obtiene el 60% de los recursos, y su objetivo es financiar proyectos que puedan tener un impacto regional y/o municipios considerados pobres según criterios como porcentaje de población que no cubre sus necesidades básicas, el tamaño poblacional y la tasa de desempleo. Cabe anotar que después de 30 años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1530 de 2012, este fondo dejará de existir y los recursos que lo financian pasarán al Fondo de Desarrollo Regional. Para entender bien la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías, suponga que usted es quien distribuye los recursos de una bolsa de dinero llamada SGR, que contiene 100 millones. Con las instrucciones que acabamos de dar, usted debería destinar 2 millones de pesos para financiar la administración de la bolsa de dinero SGR. Destinar máximo 1 millón de pesos para financiar el funcionamiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Asignar a los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena 500,000 pesos. Y asignar 2 millones de pesos a la financiación de actividades que debe realizar el Estado, como son la fiscalización o el estudio de suelos. Además, debe destinar 10%, es decir, 10 millones de pesos, al Fondo de Ahorro Pensional Territorial, FONPET. Otros 10 millones de pesos al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Máximo 30 millones de pesos al Fondo de Ahorro y Estabilización. Lo que sobre, es decir, 44.500.000 pesos, son recursos de inversión.
Del total de estos recursos, usted debe asignar el 20%, es decir, 8.900.000 pesos a las entidades territoriales productoras o por donde se transporten los recursos extraídos. El restante, es decir, 35.600.000 pesos, deberán destinarse a dos fondos. El Fondo de Desarrollo Regional, que obtiene el 40% de los 35.600.000 pesos, es decir, 14.240.000 pesos. El Fondo de Compensación Regional, que obtiene el 60% restante de los 35.600.000 pesos, es decir, 21.360.000 pesos. Finalmente, su jefe le advierte que aproximadamente desde el año 2042 usted deberá desaparecer el Fondo de Compensación Regional, con lo cual los 21.360.000 pesos pasarán al Fondo de Desarrollo Regional. Cerrado el análisis de la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías, se debe decir que además de los cambios en materia de distribución de los recursos, la reforma del Sistema General de Regalías también trajo consigo un mejoramiento de la coordinación entre las diferentes entidades del Estado. Esta mejora se evidencia en la participación de varias entidades públicas en el funcionamiento del Sistema General de Regalías, dentro de las que se cuentan el Ministerio de Hacienda, que consolida, asigna, administra y gira los recursos entre los beneficiarios, destinatarios y administradores del Sistema General de Regalías. El Ministerio de Minas y Energía, que entre otras actividades suministra las proyecciones de ingresos del Sistema General de Regalías necesarias para la elaboración del plan de recursos, y a su vez determina las asignaciones directas entre los beneficiarios conforme a la norma y acompaña al Ministerio de Hacienda en la presentación del proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías. La Comisión Rectora es la encargada de definir la política general del Sistema General de Regalías, evaluar su ejecución general y dictar las regulaciones de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. Esta comisión cuenta con una secretaría técnica ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que además de cumplir con esta función de secretaría técnica, debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión Rectora en proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos de los fondos de desarrollo regional y del 60% del Fondo de Compensación Regional. Administrar el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación SMSCE del Sistema General de Regalías. Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios. Y administrar el Banco de Proyectos del Sistema General de Regalías. Y Colciencias, que es el encargado de verificar que los proyectos de inversión que apelan al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación cumplan con los requisitos regulados por la Comisión Rectora y ejercer la Secretaría Técnica del órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAD, o como los calificamos al principio de esta sesión, triángulos de buen gobierno. Los órganos colegiados de Administración y Decisión, OCAD, son de suma importancia y una de las principales innovaciones del nuevo Sistema General de Regalías, ya que son los encargados de estudiar, viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión que serán financiados con recursos de regalías. También se ocupan de la designación de la entidad pública encargada de ejecutar el proyecto de inversión, asegurándose de que se garantice la correcta ejecución de los recursos, así como el suministro de información al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Para esto, los OCAD conforman comités, con el fin de asegurar que los proyectos de inversión cumplan con las siguientes condiciones estipuladas por la ley. Pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades de la región o el país. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos. Sostenibilidad, que es la posibilidad de financiar la operación y funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanente. Impacto, que se entiende como la contribución efectiva que realiza el proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales y regionales, así como los objetivos y fines del Sistema General de Regalías. Articulación con planes y políticas nacionales, de las entidades territoriales, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas y del pueblo rom o gitano de Colombia. Cabe anotar que cualquier persona, empresa pública, privada o comunidad étnica minoritaria podrá formular proyectos de inversión a ser financiados con regalías, siempre que cumpla con las condiciones señaladas.
El proceso de financiación de un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías cumple con los siguientes pasos. Primero, se realiza la formulación del proyecto. Luego, su presentación, viabilización, priorización, aprobación y designación de la entidad pública ejecutora por parte del respectivo CAD. Luego, con la contratación del proyecto, se pasa finalmente al giro de los recursos desde el Sistema General de Regalías. La formulación se debe hacer de conformidad con las metodologías y lineamientos que define el Departamento Nacional de Planeación, actualmente contempladas en la Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (MGA). Los proyectos de inversión deben ser presentados por las entidades territoriales o por los representantes de las comunidades indígenas o por medio de los representantes de las comunidades étnicas, debidamente registrados en el Ministerio del Interior al respectivo OCAD, y deben ir acompañados de los estudios y soportes que haya lugar, previa revisión del cumplimiento de las características que están estipuladas en la ley y la armonización con los planes de desarrollo territoriales. Ahora bien, existen distintos tipos de triángulos de buen gobierno, formalmente conocidos como OCAD. Veámoslos. Los OCAD municipales son los encargados de estudiar, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión que se pretendan financiar con recursos de regalías directas y específicas. Para este OCAD, el alcalde interesado debe enviar oficio o correo a la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, solicitando que se le designe el delegado del Gobierno Nacional. Los OCAD departamentales son los encargados de estudiar, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión que se pretenden financiar con recursos de regalías directas del departamento o con regalías específicas de municipios que decidieron no usar el OCAD municipal y se adhirieron al OCAD departamental. Se componen del gobernador, al menos el 10% de los alcaldes del departamento y 2 ministros. Los OCAD regionales son los encargados de estudiar, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión que se pretendan financiar con recursos de la totalidad del Fondo de Desarrollo Regional y solo con el 60% del Fondo de Compensación Regional, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría de Planeación de uno de los departamentos que lo componen. Están compuestos por los gobernadores de la región, 2 alcaldes por departamento y un alcalde de las capitales, 4 ministros y el director del Departamento Nacional de Planeación. Como su nombre lo indica, el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación es el encargado de estudiar, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación que se pretendan financiar con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya Secretaría Técnica está a cargo de Colciencias. Están compuestos por un gobernador por cada región, representantes de 4 universidades públicas y 2 privadas, 3 ministros, el director del Departamento Nacional de Planeación y el director de Colciencias. Muchas gracias por su atención. Ahora, los invito a ver el próximo video donde presentaremos a las entidades y mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de los recursos públicos, incluyendo los que componen la renta extractiva.